Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia. Así empezaba el día, Consejo de Ministros y comparecencia del presidente del Gobierno, un Mariano Rajoy que le da una semana a Carles Puigdemont para evitar que se aplique el artículo 155. Reitera su rechazo a cualquier negociación. El Govern tiene hasta el lunes para responder si ayer se declaró o no la independencia. Si la respuesta es sí, tendrá hasta el jueves 19 para rectificar. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevo plazo, por lo tanto, para Carles Puigdemont. El artículo 155 que suspendería la autonomía sobrevuela de nuevo la actualidad y además esta tarde debate en el Congreso. ¿Qué fue exactamente lo que hizo ayer el Govern? ¿Tiene solución? Sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase al conjunto de los españoles si ayer declaró la independencia o si por contra no lo hizo. Le hemos pedido al Govern de la Generalitat que vuelva al marco constitucional. No apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Esto se soluciona parando el golpe, yendo a las elecciones. Nunca daremos un paso atrás. Los expertos coinciden en que desde el primer punto al último todo este proceso ha sido ilegal. La pregunta ahora ¿es lo más conveniente aplicar ese artículo? Cualquier medida necesaria, sea la suspensión total de la autonomía o únicamente el control sobre algún tipo de rama, actividad, organismo de la comunidad autónoma, mientras que el resto pudiera seguir existiendo. Es decir, las posibilidades son todas. Mientras el Gobierno espera la respuesta de Puigdemont, se abre una enorme crisis entre el bloque secesionista. La CUP amenaza con romper de forma definitiva con Junts pel Sí. Esa declaración de la independencia en diferido de Puigdemont no les convence. Querían una declaración definitiva. Por ello, tras la sesión, firmaron un documento declarando la Constitución de la República Catalana. Estas imágenes se podrían titular de la euforia a la decepción en solo unos segundos. Les ponemos en situación, miles de personas concentradas para seguir el discurso de Puigdemont. Aplausos en el momento en el que aseguraba declarar la independencia, abatimiento cuando pedía que se suspendiese para abrir ese tan mencionado proceso de diálogo. Aquí en Galicia la Xunta aprueba un paquete de ayudas extraordinario para paliar los efectos de la sequía. Los receptores de ese millón de euros serán agricultores y ganaderos, los más perjudicados por este tiempo que estamos viviendo. Pero lo cierto es que los efectos de la sequía van más allá. Esto es MEIS. En el colegio ya saben que lo que es que no salga agua por el grifo. Incluso a las casas de algunos vecinos han llegado ya las cisternas. Las previsiones para este mes no son muy optimistas y por eso desde Augas de Galicia se trabaja ya en un dispositivo de control sobre el cauce de los ríos y el nivel de los embalses. Tras decretar la alerta en 6 zonas, su director advierte que tenemos que acostumbrarnos a periodos largos de sequía debido al cambio climático. Parece que o futuro se nos pode facer moi longo. O cambio climático ven para quedarse e a capacidade que teñamos para adaptarnos a ese novo escenario depende de nós que se veña para quedarse ou non. Digamos que o noso clima vai variar e vamos a ver episodios como este de sequías, de meses con carestía de choivas durante máis tempo. Y ojo que viene un cambio en el tiempo. Ahora mismo es una tormenta tropical, pero en las próximas horas se va a convertir en un huracán. Les hablamos de Ofelia, un fenómeno que podría cambiar durante horas la situación en Galicia. Y es que ese huracán, Ofelia, traerá hasta aquí un temporal. Llegará a Galicia como una borrasca profunda. Aunque, ojo, aún no se sabe ni su trayectoria ni su intensidad.
Notaremos el cambio en la tarde del domingo y en las primeras horas del lunes. Requerimiento del presidente Rajoy a Carles Puigdemont para que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña. Hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, en primer plazo, tiene el presidente de la Generalitat para responder al requerimiento. Si no contestase entonces, o lo hiciese afirmativamente, tendría un segundo plazo hasta las 10 de la mañana del jueves día 19 para rectificar y volver a la legalidad. Solo de esta manera evitaría la convocatoria de un Consejo de Ministros en el que se activarían las medidas para llevar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta tarde, pleno del Congreso en el que Mariano Rajoy ha exigido a Puigdemont que vuelva a la Constitución, un argumento en el que le han apoyado tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Unidos Podemos le ha pedido al presidente del Gobierno que no aplique el 155, mientras que desde Esquerra Republicana le han dicho a Rajoy que no van a dar ni un paso atrás. Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña. Le hemos pedido al Govern de la Generalitat que vuelva al marco constitucional. Pero mire, señor Rajoy, nosotros le recogemos el guante. Creemos que es el momento de hacer política. No apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas. Y usted lo sabe, señor Rajoy. Escuche usted también al señor Tusk. Esto se soluciona parando el golpe, yendo a las elecciones, teniendo un nuevo interlocutor y, eso sí, luego con nuevo interlocutor y con gente que respete las leyes, reformando nuestra Constitución. ¿Sabe quién le va a aplaudir? Los pocos, por suerte todavía, fascistas que existen en nuestro país. Señor Rajoy, negociación, mediación y sepa usted que actuaremos en consecuencia. Nunca, nunca daremos un paso atrás. Esto pasaba en el Congreso esta tarde, pero vamos a retroceder unas horas. Esta misma mañana, Consejo de Ministros extraordinario ante esa declaración y suspensión de la independencia de Puigdemont. Mariano Rajoy comparecía en Moncloa 3 minutos en los que le pedía al presidente de Cataluña que confirmase si lo de ayer fue una declaración de independencia. Se empezaba a mover así el mecanismo previo a activar el artículo 155. Comparezco ante ustedes para informarles de Mariano Rajoy, 3 minutos 7 segundos de intervención y un objetivo prioritario. El Gobierno quiere ofrecer certezas, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad, evitar la confusión. Claridad es la palabra. Este compromiso de claridad. El Gobierno responde, pero no da el paso antes. Requerir formalmente este requerimiento. Requiere verbo clave también en el discurso a Puigdemont que confirme él mismo lo que ha hecho. Para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña. Tras lo de ayer. Ante la confusión, la deliberada confusión. Confusión es la palabra, llega el aviso. Este requerimiento previo y la amenaza, sí, Rajoy lo cita, del artículo 155. Del artículo 155 de nuestra Constitución. El Gobierno pone condiciones. Respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional. Devuelve a Puigdemont el peso de la responsabilidad. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé en la contestación se marcará el futuro de los acontecimientos. Ultimátum de Rajoy. Es urgente poner fin. Que reclama la recuperación de conceptos como estos. La tranquilidad, la seguridad y el sosiego. Y especialmente el fin de la confusión. Esto pasaba esta mañana, pero vamos a retroceder aún más. Se lo contábamos ayer, comparecencia importantísima de Puigdemont en el Parlamento, declaraba esa independencia, a su vez pedía que se suspendiese para abrir un periodo de negociación. Pero lo más sorprendente era lo que pasaba después. El bloque soberanista leía en otra sala lo que consideran una auténtica declaración de independencia, un auténtico batiburrillo de hechos en solo una tarde.
la llegada del presidente, aplausos, toda la expectación. La hora de la cita, las 6 de la tarde. Puntual, la oposición no independentista ocupa su medio hemiciclo. Al otro lado, asientos vacíos y en los pasillos, diputados a la carrera tras reuniones con el presidente. Puigdemont comunica a la CUP que ha recibido llamadas para que no haga nada irreversible, algunas desde altas instancias europeas. El pleno se retrasa de las 6 a las 7. Hay cambio de última hora en el guión de Puigdemont. Esquerra lo acepta a regañadientes, pero la CUP sale enfadada. Sus diputados son los últimos en entrar cuando se reanuda el pleno. Momento ya del sí pero no de Puigdemont. Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Una extraña maniobra que la CUP solo aplaude al oír la palabra república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Y que sorprende a la oposición con el pie cambiado. Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont. No se ponen de acuerdo en si Puigdemont ha declarado o no la independencia. Proposa suspendre una declaració no feta. Ni con su declaración de presente, ni por etapas, ni por diferido. Me he explicado de manera muy clara, señor Puigdemont, no va a haber ninguna república independiente de Cataluña. Quien tiene claro que no se ha cumplido con lo acordado es la CUP. Que avui tocava exactament fer això, proclamar solemnement la República Catalana i potser hem perdut una ocasió. La improvisación se traslada al siguiente escenario, el auditorio del Parlamento. Aquí firma y lectura de la Declaración de Independencia. Constituïm la República Catalana com a estat independent sobirà. El texto, la escenificación y el lugar se acordó poco antes. Fuera del hemiciclo, la declaración se queda sin valor jurídico, algo que agudizó el disgusto de la CUP. Al final, als segadors, salida de los diputados, con gesto serio, conscientes de la brecha abierta en el independentismo, en el que debía ser, y no fue, primer día de la República Catalana. Tras lo que sucedía en el Parlamento, Soraya Sáenz de Santamaría era de nuevo la voz del Gobierno, mientras que Rajoy se reunía de urgencia con Pedro Sánchez. El PSOE apoya la línea del Ejecutivo, al igual que Ciudadanos. La formación naranja pide que se aplique el 155. A la misma hora en que la vicepresidenta comparecía anoche ante la prensa, comparezco para informarles de que el presidente del Gobierno, Rajoy y Sánchez se reunían sin cámaras a pocos metros, también en Moncloa. El presidente llamó a Sánchez para hablar del sí pero no de Puigdemont, hora y media de encuentro y no era el primero. Llevamos muchos días hablando, él y yo. El PSOE con el Gobierno en su requerimiento a Puigdemont. Que acompañamos al presidente del Gobierno en su requerimiento para clarificar y sacar del pantano en el que ha metido el presidente Puigdemont a la política catalana. Un pantano que el PSOE quiere drenar y su solución pasa por reformar la Constitución. Y la reflexión que hemos compartido es que ha llegado la hora de que abordemos la reforma constitucional en nuestro país. Y quiere empezar cuanto antes, convocar la próxima semana la Comisión de Política Territorial y dar un plazo de 6 meses para evaluar de nuevo la situación en Cataluña. Y si Puigdemont busca mediadores... El Congreso de los Diputados es el perfecto mediador para este tipo de cuestiones. Con Rivera, Rajoy hablaba por teléfono esta misma mañana. Mi opinión la sabe y se la ha transmitido. 15 minutos de conversación, Ciudadanos aplaude el paso de Rajoy. Que me alegro que el Gobierno haya recapacitado, haya escuchado a los que le pedíamos que activara el artículo 155 para salir de esta. Y también el de Pedro Sánchez. Absolutamente a favor de la reforma constitucional, todo el diálogo posible en las instituciones, pero hay que cambiar al señor Puigdemont, hay que ganarle en las urnas. Ciudadanos insiste en convocar ya elecciones en Cataluña. Los juristas no lo dudan, las palabras de ayer de Puigdemont no dejan margen al Gobierno. La aplicación del artículo 155, es decir, la suspensión de los dirigentes catalanes, podría estar ahora más cerca que nunca. Puigdemont lo que hizo fue anunciar una llamada declaración de independencia firmada por unos llamados representantes legítimos del llamado pueblo de Cataluña y decir que él iba a pedir que esa declaración se suspendiera. Pedir que se suspenda es una forma muy sinuosa
de decir que esa declaración se ha hecho, a mi juicio, de forma clarísima. Es el primer paso, evidentemente, del establecimiento de un Estado. El gobierno central no hace nada para impedirlo, pues evidentemente estaremos ante una secesión. Si él dice que eso va a ser una república independiente y nadie impide que lo sea, eso será una república independiente. En primer lugar, detener a los individuos responsables de esto y, en segundo lugar, suspender a los órganos a través de los cuales estos individuos han podido hacer esto. Si no está justificado en esta situación, pues ¿en qué va a estar justificado? Lo que ha hecho es pedir, y además sin establecer un plazo para la respuesta, al señor Puigdemont que aclare si lo de ayer es lo que cualquier persona que sepa leer sabe lo que es una declaración de independencia. En lugar de eso, lo que le pide es una aclaración para saber si ha dicho lo que todo el mundo hemos visto que se ha dicho. Es una forma de evitar hacer lo que tiene que hacer, que es hacer cumplir la Constitución. Puede haber cualquier medida necesaria, sea la suspensión total de la autonomía o no necesariamente la suspensión de la autonomía y únicamente el control sobre algún tipo de rama, actividad, organismo de la comunidad autónoma, mientras que el resto pudiera seguir existiendo. Es decir, las posibilidades son todas. La CUP se mostraba ayer de inmediato decepcionada con la comparecencia de Puigdemont. La formación era partidaria de una declaración de independencia que denominan como efectiva. Se abre así la brecha entre la CUP y Junts pel Sí, amenazando con dejar a Puigdemont en minoría. La CUP exige un plazo máximo de un mes de diálogo o dejarán el Parlamento. Una brecha que se veía ayer también en la calle. Había quien esperaba muchísimo más. El ambiente era de fiesta, euforia total cuando el presidente catalán arrancaba la declaración de independencia. Pero todo iba a cambiar segundos después. Era la profunda decepción de miles de personas congregadas cuando se anunciaba esa suspensión. La gente se marchaba muy decepcionada. Escuchen a los manifestantes. Hemos acelerado y de golpe ha puesto el freno. Decepcionada. Que no nos merecemos esto. Decepcionados. Decepcionado. Ni todo esto, entonces, ¿para qué era? ¿Sabes todo lo que hemos tenido que pasar? Eran pocos los que daban tregua al presidente. Es un poco agridulce. No pasa nada, la tendremos igual. Y los que desde ya avisan que no darán esa tregua son las juventudes de la CUP. Llaman directamente traidor a Carles Puigdemont y aseguran textualmente que a ellos la prudencia no les convertirá en traidores. Es el aviso de cientos de personas. Muy frustrado, la verdad, es una frustración muy grande. Que muy enfadados no daban por suficiente el anuncio del presidente catalán. Europastry, la empresa de pan y bollería propietaria del 60% de la gallega Ingapan, estudia irse de Cataluña. Por la inseguridad jurídica derivada del proceso secesionista, la dirección de la empresa advierte que tomará las medidas necesarias para mantener su modelo de negocio. Europastry lleva 30 años operando desde Cataluña. El pasado verano se hacía con la mayoría de la empresa lucense Ingapan. Tiene presencia en 150 mercados y 16 centros de producción en todo el mundo, uno de ellos en Begonte. Y quien ha decidido irse ya es Bimbo. La empresa mexicana que comercializa sus productos en 24 países tenía su sede española en Cataluña, pero ha decidido trasladarla a Madrid. Se suma así a la editorial Planeta, que tras oír ayer a Puigdemont decidía trasladar su sede social a Madrid. El goteo de empresas es incesante. AXA, la aseguradora, también ha decidido llevarse a Bilbao el domicilio social de AXA Vida y AXA Pensiones. Se suma así a otra aseguradora catalana Occidente que anunció ya su traslado a Madrid. Son ya más de 40 las empresas que han decidido trasladarse por el proceso soberanista. Los catalanes más gilipollas que los corsos. Disculpen la expresión, pero de este modo y con esta portada que van a ver, el semanario francés Charlie Hebdo dedica su último número al proceso de independencia en Cataluña.
En su editorial, la revista se ríe de las motivaciones catalanas para pedir su independencia. Si todas las regiones de Europa que poseen una lengua, una historia y una cultura comienzan a reclamarla, el viejo continente se va a caer a pedazos, dice la publicación Gala, que se pregunta por qué no crear 200 países en Europa, tantos como idiomas persisten, o por qué no proclamar tantas declaraciones de independencia como quesos y vinos hay en el continente europeo. Sigue ardiendo a Baixa Limia. Los incendios declarados en esta zona ya han quemado más de 800 hectáreas y 2 de ellos continúan activos. El mayor de ellos afecta al área de Río Caldo. Se declaraba el domingo por la noche y ya ha calcinado 650 hectáreas, a pesar de que se lucha contra las llamas con 14 motobombas, 4 aviones y 7 helicópteros. También el domingo se declaraba el fuego que afecta al Parque Natural do Xurés y que ha arrasado 90 hectáreas. Un tercer incendio, iniciado el lunes, permanece controlado. En la provincia de Ourense ya hay activos otros 2 incendios, mientras que en Lugo se lucha contra las llamas en Ocourel. Afecta a la parroquia de Meiraos, en el concello de Folgoso, y en él trabajan 12 brigadas forestales bajo la dirección de un técnico y un agente. Y ayer les mostrábamos esta imagen, un brigadista de Lobios enviado a prisión. Se le acusa de 6 incendios en la zona entre julio y octubre. Él ya ha reconocido 3. Pues bien, ya hay un segundo detenido. En este caso es un vecino también de Lobios, de 59 años, al que se acusa de ser coautor de esos 6 incendios. Hoy ha quedado en libertad con cargos. El presidente de la Xunta ha lamentado que en esta situación que estamos viviendo, sin lluvia, el riesgo de incendios aumente cada día, pero hay otro frente abierto, el que deja la sequía, pero en cuanto al suministro de agua. La Xunta ha aprobado ya un paquete económico para paliar sus efectos en lo que tiene que ver con ganaderos y agricultores. Es 1 millón de euros, pero los problemas son mayores. En concellos como Meis ya saben lo que es que falte el agua. Ni tirar de la cisterna ni lavarse las manos. El colegio de Armenteira ya sabe lo que es no tener agua. Durante alrededor de 3 días estivemos sin poder consumir auga. Aquí non hai sistema de... Bueno, non temos auga da traída, sino que a auga ven duns depósitos que proceden do manantial que abastece a toda esta zona da Armenteira. De maneira temporal, temos unha veciña que nos suministra, nos proporcionou parte da auga do seu depósito. Entón, bueno, nun principio temos asegurado a corto plazo o abastecemento de auga. La escuela no es la única afectada. Da que non é unha norma xeral, algunhas casas que están nas zonas máis altas, como esta zona de aquí da Armenteira, que teñen traídas privadas, pois estánse a topar pola escasez de agua que estamos a padecer, cuns problemas moi grandes no suministro de agua, non? Que tamén temos algún pequeno problema noutra parroquia, como é a de Santo Tomé, en concreto, en Nogueiró, e tamén estamos abastecendo os veciños con agua municipal desde o concello. Cisternas y aljibes palían los efectos de la escasez de agua. La limpieza de manantiales y fuentes es otra de las actuaciones. Hai manantiales que levaban tempo sin limpar, e non cabe duda de que agora, tendo en conta a escasez de agua que hai, pois estaban a padecer máis este problema. Intentamos recuperar esos manantiales limpiando de todo o que tiñan dentro, que na maior parte eran raíces. La situación no es grave, pero Ayuntamiento y vecinos saben que podría ir a peor. Isto foi un pequeno aviso, que ao mellor non está vinculado directamente coa seca, pero eu creo que o problema está aí. E en calquera momento isto nos fai reflexionar porque podemos quedar sin auga. Todos, non solamente os que están padecendo este problema, sino todos os veciños de Meis que tomen conciencia de que é moi importante moderar o consumo de agua, aforrar agua, porque o futuro xa se ve, non é nada positivo. Y es que en Meis ya no sobra el agua. Tras decretar el estado de alerta en 6 zonas geográficas, Augas de Galicia trabaja en un dispositivo conjunto para evaluar semana a semana la situación de nuestros ríos y embalses. Aunque el abastecimiento no corre riesgo, su director advierte del efecto que la sequía puede tener en los ecosistemas si esta tendencia no cambia. Agora mesmo o alerta o que nos ponsa é unha situación de que a necesidade principal, o objetivo principal das medidas que se adoten é protexer a auga que hai e, polo tanto, garantir que se vai a facer un uso axitado dese auga. Nós confiamos en que, aínda que as predicións a medio prazo, desde o punto de vista meteorolóxico,
pois teñen unha incerteza moi importante. Bueno, parece que outubro se nos pode facer moi longo, pero bueno, digamos que o trimestre outubro, novembro, decembro, en principio, non parece que vayan a losarse da normalidade, nin por arriba, nin por exceso de choiva, nin por defecto. Isto sería unha moi boa nova, pero hai que esperar a que se concreten. O cambio climático veu para quedarse e a capacidade que teñamos para adaptarnos a ese novo escenario depende de nós que a seca veña para quedarse ou non. Digamos que o noso clima vai variar e vamos a ver episodios como este de sequías, de meses con carestía de choivas durante máis tempo, que as choivas non é que vai a chover menos, vai a chover distinto, vai a chover máis concentrado en moito menos tempo. Como conseguimos adaptar o noso sistema, que é un sistema de ríos pequenos, de encoros pequenos, para ser capaces de adaptarnos a esa situación. Unha parte moi importante, evidentemente, sí que tamén a concienciación, non só para poner o aceno nos consumos da cidadanía, que en todo caso representan un 20% do total da auga que se consume, non? É dicir, logo están, pois evidentemente, as administracións e logo están os usos industriais, non? E aí temos que avanzar cara a innovar en reutilización de auga, non? Ni siquiera nunha terra rica en auga como é Galicia, ni siquiera aquí estamos a salvo de sufrir episodios de seca, é dicir, ni siquiera en Galicia a auga é un recurso ilimitado. Es una fecha que todos tenemos grabada, todos sabemos dónde estábamos el 11 de septiembre cuando 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero si alguien lo tiene más que claro, es nuestro siguiente protagonista. José Manuel Esvila Garciano trabajaba en una obra cercana cuando todo sucedió. Después tuvo que participar en las labores de desescombro. Así se lo ha contado a La Voz de Galicia. ¿Estabas en Nueva York? ¿Por qué estabas en Nueva York? Allí estaba, pues porque llegué muy joven y en busca de trabajo. ¿Estabas trabajando ese día, no? Estaba trabajando ese día, el día que ocurrió. Estábamos en el puente de Brooklyn, ocurrió eso y al día siguiente nos llamaron para ir a los escombros, allí a la zona cero. Nos extrañó porque ninguno de los aviones iba a esa altura y luego sí, fue cuando vimos que chocaron contra las torres e incluso uno aceleró los motores justo antes de chocar. Bajé como unos 6 meses. 6 meses. 6 meses, limpiándose. Desescombrando, me refiero. Exacto, levantando piezas de edificios en trozos y las grúas los levantaban y nosotros enganchábamos con cadenas y las grúas los limpiaban. Mucho polvo, mucha ceniza, mucho, todo quemado. ¿Y a qué olía? Al principio olía pues a tantas cosas, todo junto, una mezcla. Pero luego ya con el paso del tiempo, 10, 15 días, ya empezó a soltar mucho olor a podrido, a gente muerta. Dije que me cambiaran de ahí, que no quería ya estar en ese trabajo y me mandaron al trabajo donde estaba anteriormente, al puente. Todo empezó con un accidente de circulación en una céntrica calle de Tomiño, pero terminó con una conductora embarazada que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida. La mujer de 47 años y en avanzado estado de gestación fue descubierta al no llegar a un acuerdo con el otro conductor tras sufrir un siniestro. Según la Guardia Civil, mostraba claros síntomas de embriaguez. El resultado fue de 1,42 en la primera prueba y de 1,46 en la segunda. El límite es de 0,25. Además, los agentes aseguran que estaba adormecida. Les incautaron 4.000 plantas de marihuana. La policía ha detenido a 3 ciudadanos chinos en la provincia de Ourense y a 2 en Madrid en el marco de un operativo antidroga en el que ha colaborado Vigilancia Aduanera. El registro tuvo lugar en una nave de San Cibrao das Viñas, en Ourense. Allí estaban esas 4.000 plantas de marihuana. También se ha registrado una casa en Leiro. Se ha decretado el ingreso en prisión de estos 3 detenidos en Galicia. La Fiscalía de Santiago abre diligencias contra la Fundación Francisco Franco al fijarse en sus comunicaciones de los últimos meses, algo que la denuncia de Esquerda Unida tipifica como delito de odio. La formación presentó la denuncia ante la negación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. En agosto, la entidad emitió un comunicado en el que decía que Franco no había fusilado a nadie, entre otras sentencias. Más de 25.000 hogares gallegos podrían beneficiarse del nuevo bono social eléctrico. Aprobado por el Gobierno, se podrá acceder a una rebaja de entre el 25 y el 40% en el recibo en función de los ingresos y del número de hijos. Los pensionistas que reciban la prestación mínima también podrán beneficiarse. También se refuerza la prohibición de efectuar cortes de luz a los consumidores declarados vulnerables, severos o en riesgo de exclusión.
Un año de prisión para el hombre acusado de propinar una patada en el estómago al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, en las generales del pasado junio. El joven ha aceptado la condena y una multa de 6 meses a razón de 3 euros al día. El juicio no se ha celebrado al llegar ambas partes a un acuerdo. La Fiscalía pedía para él 2 años de prisión. El alcalde no llegó a presentar acusación al tener este joven un largo expediente de adicción a estupefacientes. Son las 9:30, momento para la información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Hoy hemos seguido notando en Galicia la influencia del anticiclón de las Azores, aunque con un poco menos de intensidad respecto a las jornadas anteriores. Hoy la novedad en Galicia ha sido que hemos visto nubes. Vea. Aunque lo cierto es que tampoco han molestado demasiado. Se han concentrado sobre todo en las localidades costeras, porque hoy el viento ha soplado de componente oeste en muchos momentos de la jornada. Sin embargo, en el interior de Galicia, pues el cielo no ha presentado una jornada más ni una sola nube. Y en cuanto a las temperaturas, seguimos sin cambios, con mínimas muy bajas, alcanzando los valores negativos, así que no olviden abrigarse durante las primeras horas de la jornada. Las máximas hoy también han vuelto a ser anómalas, en este caso por ser más altas para la época del año. El termómetro hoy, de nuevo en Galicia, ha superado los 30 grados. Mañana pocos cambios, incluso una jornada más estable que hoy, con menos humedad, porque el anticiclón de las Azores se sitúa un poco más hacia el norte, se refuerza la influencia de las altas presiones, así que mañana de nuevo una jornada de cielos completamente despejados en toda la comunidad. En todo caso veremos algunas nieblas por la mañana en el interior de la provincia de Lugo, también posibilidad de algunas nieblas costeras en la costa oeste de la comunidad, por la tarde algunas nubes bajas como hemos visto hoy en la mitad norte de Galicia, pero en general el sol será sin duda el gran protagonista de la jornada. Como se intensifica la influencia del anticiclón de las Azores, mañana vuelven a subir las temperaturas de forma generalizada, así que de nuevo, tal y como reflejan esos colores cálidos, volveremos a hablar de máximas por encima de los 25 grados en muchos puntos de Galicia y por encima de los 30 en el interior. Mañana tenemos un tiempo estable gracias a la influencia del anticiclón de las Azores, pero fíjense en este sistema de bajas presiones. Es una tormenta tropical con destino a Galicia. Lo explicamos en Historias del Tiempo. La calma meteorológica que predomina en Galicia desde hace tiempo se verá interrumpida el fin de semana por una visita inesperada. Su nombre es Ofelia y es una tormenta tropical que se ha formado al suroeste de las Azores. Está localizado nunha zona a 30 graus norte, máis o norte do habitual, e digamos que non está nen na zona dos ventos alisios que o levarían contra o continente americano, tampouco na zona dos oestes que o traerían cara ao continente europeo. Así que dende o pasado luns e polo menos ata xoves venres, pois non hai previsión de que se mova apenas da mesma zona. Durante los próximos días, Ofelia incluso va a obtener más energía y se convertirá en huracán de categoría 1. Os ventos se manterían por debaixo dos 150 km por hora e isto pois aproximadamente sucedería ata o domingo. Aunque Ofelia en su condición de huracán se moverá hacia el norte y se encontrará con condiciones hostiles para mantenerse como tal. A enerxía collen da evaporación da auga do mar. Se necesita que a auga do mar estea polo menos a 26 graus e ademais se suelen formar nas áreas tropicales porque non pode haber o que nos chamamos cizalladura, é dicir, non pode haber diferencias na dirección dos ventos na columna atmosférica. Vamos a decir que, curiosamente, as tormentas tropicais, os furacáns, cando se están formando son criaturas bastante débiles e entón uns ventos cruzados pois simplemente farían que esa tormenta tropical non se formase. En su desplazamiento hacia la península acabará transformándose en ciclón extratropical o borrasca, aunque habrá que ver qué papel van a jugar las anomalías de la temperatura del agua que hay entre las Canarias y el oeste de la península.
Unha vez que se van movendo cara ao norte, as augas se van enfriando, perden a fonte de alimentación e neste caso o que pasaría sería que eso sucedería pois máis tarde ou dun xeito máis lento. Ahora mismo hay mucha incertidumbre, por ejemplo, sobre su trayectoria. Algunos modelos alejan a Ofelia de Galicia y otros muestran que pasará de lleno por nuestra comunidad. Eso sí, de alguna forma nos va a afectar. Sí, a verdade é que sí que é moi probable que noite do domingo, madrugada, primeiras horas do luns, polo menos con ventos na zona oeste, eso vemos bastante probable. Despois xa o tema das chuvias vai a depender moito da trayectoria concreta que vaya a seguir, bueno, a intensidade, a forza, pois tamén, pero bueno, que si nos vexamos afectados polo menos con vento forte, agora mesmo podemos considerarlo como moi probable. Parece que estamos a las puertas del primer temporal del otoño. Se dice que Einstein, Tesla o Newton tenían síndrome de Asperger. Sus habilidades especiales los convirtieron en genios. Fueron diferentes y su diferencia aportó cosas increíbles a la historia. Esta noche en Sana Sana vamos a conocer la historia de Eva Ferrolana, madre de un niño con autismo, dedicada en cuerpo y alma a su hijo. Será a partir de las 10. Vean. Desde el último curso de infantil los problemas y lo diagnosticaron en cuarto de primaria y hasta es un calvario. Empezó a traer todos los deberes sin hacer en el colegio, le daban como perrenchas, creían que eran celos por el hermano, dejó de comer en el comedor. En el caso de Iñaki tiene hipersensibilidad a colores, a texturas alimenticias. Le cuesta partir los alimentos con el cuchillo y el tenedor. Hay que supervisar la higiene, que la haga correctamente, ayudarlo. Una discapacidad física la ves, es evidente, y sientes empatía. Pero un Asperger es muy desconocido. Si no fuera por las terapias, por la asociación, estábamos perdidos, porque nos ayudamos, nos informamos mutuamente. No hace falta hablar, porque una mirada te lo dice todo, es que sentimos lo mismo todos. Tuve que pedir una reducción de jornada y a día de hoy estoy de baja médica, a base de medicación, depresión, y que esto es de por vida, es agotador. Son las 9:41. Seguimos con más actualidad porque a esta hora vamos a detenernos en un tema que nos sorprendía mucho en los últimos días, y es que una madre gallega ha dado el primer paso para que se revisen los criterios del examen de selectividad para los disléxicos. Tendrán más tiempo, esa es la intención, que tengan más tiempo, una tipografía más grande, y los correctores, los profesores que corrigen los exámenes, estarán avisados. Algo que parece normal, no parecen unos grandes deseos y unas grandes intenciones, pero que nos hace ver precisamente que no se tiene en cuenta en la educación las necesidades de las personas disléxicas. Esther López, buenas noches. Buenas noches. Esther es la presidenta de Agadix, que es la Asociación Galega de Dislexia. Yo no sé si este pequeño paso, para los que estáis en este colectivo, vivís esta realidad día a día, es mucho, o seguís en esta especie de agonía de decir, es que no se consiguen las cosas, personas con dislexia. Qué extraño esto de la selectividad, ¿no? Bueno, evidentemente para la asociación es importante que se dé este paso, evidentemente. No deja de ser lo que es bueno, pues una llamada de atención, ¿no?, a la universidad, para que tenga en cuenta en un futuro a estos niños, ¿no?, a estos jóvenes. Pero realmente no hay nada escrito y no hay nada, ninguna ley que ampare esta situación para estos niños, con lo cual van a pasar muchos años hasta que tengan la obligación de hacerlo, ¿no? Esther, sé que es complicada la definición. Vosotros en la asociación, ¿cómo definís cuando os preguntan qué es la dislexia? Porque todos pensamos en baile de letras, confusión. Vale, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje, de origen neurobiológico, de carácter persistente, esto es importante, no cura, ¿no? Es de carácter persistente y tiene un fuerte componente hereditario, genético. Se caracteriza por la dificultad en la exactitud y en la fluidez de la lectura.
Esto, claro, conlleva a una falta de comprensión o una disminución de la comprensión. Claro. Es mucho más difícil para ellos comprender que un niño que lee de forma normal, sin dificultad. Claro, con lo que eso supone, los chavales cuando aprenden a leer, que normalmente les encanta, y que un niño, entre otras cosas, tenga que leer en alto cuando no lo consigue. Claro, de cara a la selectividad, ¿qué se pide? Que la tipografía sea más grande. Claro, entiendo que esto les puede ayudar, ¿no? Cosas muy simples. No es tanto lo que hay que hacer, es simplemente concienciar un poco al sistema educativo, a los profesores, de que lo que se pide es muy poco. Con estos niños, con muy pocas cosas, pueden llegar a conseguir muchas otras. Cosas que a priori les están pues, vedadas, porque no llegan a adquirir los conocimientos igual que otros niños de su edad. Claro, yo entiendo que muchos de los disléxicos, en este caso voy a decir solo en Galicia, ya en su educación tendrán muchísimos problemas para llegar a selectividad, por ejemplo, ¿no? Claro, de hecho se estima que muchos disléxicos abandonan el colegio y la escuela, incluso antes de terminar la ESO. El fracaso escolar en España es algo muy evidente y muy serio. Es el segundo país de la Unión Europea de mayor fracaso escolar. El segundo país después de Malta. 19,80 y pico % es el fracaso escolar en España. Y eso se estima que muchas de las causas serían las dificultades específicas del aprendizaje. Hay otras, evidentemente, ¿no? Pero hay un gran peso en las dificultades específicas del aprendizaje, y entre ellas, dentro de esas dificultades, la dislexia es la más prevalente. Claro, es que hablamos de un paso a una educación superior, de un derecho a hacerlo como todos los demás y mostrar su valía, la selectividad, pero claro, yo esto entiendo por lo que dices del fracaso escolar, que esto empieza ya cuando empiezan a leer, ¿no? Claro. Entiendo que si un niño se detecta en la familia o en el mundo educativo que puede tener dislexia, ¿qué se hace, Esther? ¿Se hace algo desde los coles? Vale, en principio hay dos personas importantes que pueden detectar que hay alguna especie de dificultad. Unos en casa, evidentemente, pues el padre o la madre que estudia con el niño, que se sienta con él, que nota que a lo mejor tiene un hermano mayor que no tenía esa dificultad, o que nota que un amigo de él pues no tiene esa dificultad, y se pregunta si pasa alguna cosa, ¿no? Y la otra persona muy importante para detectar esto es el tutor del niño, el que trabaja día a día, hora tras hora con él, ¿no? Entonces, normalmente cuando se detecta esta dificultad, el niño ya tendría que ser orientado a un equipo de orientación, que es un equipo psicopedagógico que hay en los colegios. No en todos los colegios tienen uno, muchos se comparten varios colegios, claro, porque no hay personal suficiente, pero es orientado a ese equipo, y ese equipo hace una evaluación psicopedagógica. Es una serie de test psicopedagógicos, y lo que detectan es un riesgo de tener algún problema o dificultad, ¿no? En este caso la dislexia. Esto se te debería estar informando a los padres de esta situación, y en principio no tendría que hacer falta nada más. En cuanto el colegio detecta la dificultad, tendría ya que iniciar un proceso de reeducación, de adaptarle las clases, los exámenes al niño, y con poquitas cosas el niño mejora muchísimo. Claro, pocas cosas que entiendo que tampoco se hacen, ¿no? No, no. Qué curioso, porque yo creo que mi sensación, y por algún caso que he de decir que conozco cercano, es que, lo voy a decir así, que esto pasase hace 50 o 40 años, aquello que se decía, este niño no sabe leer, este niño es tonto, voy a dejar ahí que fuese normal o no, pero hoy en día, con todo lo que se sabe de la dislexia, ¿no crea un estigma mayor sobre los niños? Eso de descolgarse del ritmo de la clase, ¿no? Sí, pero increíblemente, a estas alturas que estamos, increíblemente, como dices tú, como hace 50 años. Todas las madres y padres con niños con dislexia, o la mayor parte, un gran porcentaje, han sido llamados al colegio y le han dicho que su hijo era o tonto, o vago, o perezoso.
Sí, sí, durísimo. Muy duro. Y supongo claro. que los niños en casa también se harán esa pregunta de qué me pasa, los por qué niños lo se notan, me dice. evidentemente, Claro. los niños no son tontos. Con lo que eso puede provocar, claro. supongo, ¿no? Es que el mayor problema, por eso nosotros trabajamos para que la detección sea lo antes posible. Es cierto que no podemos hacer una detección a los 3 o 4 años antes de iniciar el proceso de la lectoescritura, pero sí que antes de los 8 o 9 años debería estar ya el niño diagnosticado. Cuando los padres y las familias se encuentran pues, con esta situación, incluso con niños que ya pueden estar sufriendo tan jovencitos, siempre os preguntamos a las asociaciones. Entiendo que la información, compartir con personas que les pasa lo mismo, es muy importante, ¿no? Para enterarse 100% de qué se puede hacer. Claro, por supuesto. Una madre cuando se enfrenta a esto por primera vez se cree que está sola, una madre, un padre. Cuando contactan con nosotros de la asociación oímos siempre la misma historia, es siempre lo mismo. Y quedan muy, muy aliviados las personas. Y yo cuando llamé la primera vez a la asociación, antes de ser presidenta, ¿no? Con mi primer hijo, quedé realmente aliviada con esta situación. Claro, sobre todo no andar perdido y no perjudicarle, porque lo que no debemos pensar es que estos niños no tienen capacidad de aprender. Es que imagínense que las letras, yo lo siento, lo digo así, Esther, perdón, le bailan, es que la capacidad de comprensión es mucho más complicada, ¿no? En un niño que no tiene ningún tipo de problema cognitivo. Correcto. Un niño que tiene una inteligencia normal y que no tiene ningún problema de ningún tipo. Simplemente es el proceso de la lectoescritura lo que le cuesta, ¿no? El adquirir ese proceso de la lectoescritura. Ese es el problema. Desde la asociación, reivindicaciones, que para eso estáis muchas, las principales serían formación del profesorado y detección precoz. Exactamente. Lo que nosotros pretendemos es, primero, la formación del profesorado, no solo del profesorado, porque yo creo que tendría que haber un abordaje multidisciplinar. Nosotros creemos que el pediatra de atención primaria debería tener ser un poquito más activo en esto. Y, por supuesto, formación del profesorado en el ámbito sanitario también, desde las universidades, ya en la universidad, que increíblemente hay una asignatura de dificultades específicas del aprendizaje en la carrera de pedagogía que es trimestral y es voluntaria, no es obligatoria. Ya. Entonces, ya falla, en la universidad no hay la formación adecuada. Y luego falla también la formación continua del profesorado. Porque nosotros nos encontramos muchas veces que los padres, hay profesores que les dicen pues, que eso no existe, que ahora hay mucha dislexia que antes no la había, por supuesto. Antes los niños pues, no valían para estudiar, simplemente. Sí, es cierto. Sí, se decía, este niño hay que sacarlo del colegio ya. Claro, no vale para estudiar. Entonces, pues puede ser que muchos de esos niños tuvieran o dislexia o cualquier otra dificultad que no se detectaba previamente. Esther, enhorabuena por vuestro trabajo. Suerte con vuestras reivindicaciones, porque aunque todos decimos muchísimas veces eso de dislexias, que parece que somos disléxicos, porque es la típica palabra que usamos con cierta facilidad, pues que vean que la realidad es que no es tan fácil. Ir a selectividad ni siquiera es tan fácil llevar el ritmo de cualquier otro chaval en una clase. Gracias, Esther, buenas noches. A vosotros. Se ha convertido en una de las estrellas de Instagram. No les hablamos de un influencer, sino de una cumbre gallega. El Monte Neme, en la comarca de Bergantiños, enamora a fotógrafos y turistas. Sin embargo, no es solo todo lo que reluce. La gran balsa de agua que hay en la antigua mina puede ser más peligrosa de lo que se cree. Si alguna vez se preguntaron a qué se debe ese azul turquesa, esta es la respuesta. La presencia de sílice se debe sobre todo al entorno geológico en el que estamos, que es un macizo granítico. Este es el mapa geológico correspondiente al municipio de Carballo. Y el Monte Neme estaría situado aquí. Esta zona rosa que vemos es un macizo granítico y en estas líneas rojas que tenemos son filones de cuarzo. Y el color procede de la presencia de partículas de sílice que forman moléculas coloidales o coloides de gel de sílice.
La sílice en ese sentido no es peligrosa, como una industria minera relacionada con el wolframio, incluso con estaño, y podría haber elementos de metales pesados que contaminasen el agua. Pero en principio ese color turquesa no se asocia a esos elementos pesados. De hecho, el mayor peligro que suponen esas zonas es el hecho de estar en un entorno minero, con presencia de restos de maquinaria, con taludes. De ahí viene el mayor peligro, más que por la propia química o composición del agua. Tiene un pH ligeramente bajo, tirando a ácido, pero un pH ácido es el que tiene el agua de la lluvia. En esas aguas naturales ligeramente ácidas, la presencia de vida es común. Yo sería prudente, creo que no es recomendable el baño, pero como digo, por el entorno. El agua en sí no tiene por qué hacernos nada. Quizá al salir notes que tienes la piel un poco sucia. En algunos lugares hay una presencia de sales sulfurosas, de arsénico, incluso de plata, una mineralogía que podría ser más problemática y que incluso pues, hizo que algún filón dejase de explotarse. Esas aguas, si se infiltran, son las que si están contaminadas podrían dar problemas a otras redes. Lo que pasa es que no lo están a lo mejor en la cantidad suficiente como para haberse acumulado tanto y dar un problema de metales pesados. Pero eso no quiere decir que no existan. Sigue informados al minuto en lavozdeGalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí.